San Luis Paranormal, la bruja de Tequisquiapan. Ninguna historia de terror me ha dado tanto miedo, me ha helado tanto la sangre como esta, que más que historia es una vivencia. A su lado, cualquier narración parece una caricatura o un chiste mal contado. Todavía, el simple hecho de recordarla o de visitar alguno de los lugares que se relacionan con ella, vuelve a estremecerme y sentir un escalofrío aterrador que me deja inmóvil, casi tanto como aquella vez. Hubo un tiempo en el que San Luis Potosí era mucho más pequeño de lo que es en la actualidad. La avenida Reforma, llamada entonces de otra manera, era casi el final de la mancha urbana. Ir al barrio de Tequisquiapan, Tequis, como le dicen ahora, era aventurarse a ir más allá de donde termina la gran ciudad. Sin embargo, ya había construcciones y algunas familias habían comenzado a poblar esta zona. No eran mucho más casas ni había grandes atractivos, pero a muchos jóvenes nos gustaba visitar el barrio por las tardes. Era un poco diferente al centro de San Luis, incluso la gente se portaba distinto. Nos hicimos de varios amigos y fueron ellos quienes nos metieron en su cultura y nos hablaron de las cosas que se podían disfrutar en Tequis, pero sobre todo nos hablaron de aquellas a las que había que temer. Nos dijeron que rumbo al río Santiago, casi apartada de la civilización, había una casa muy humilde y que en ella vivía una solitaria mujer. No socializaba con la gente y rara vez salía de su vivienda. Cuando lo hacía, era para ir al mercado a comprar toda clase de hierbas, huevos y gallinas. Decían que era muy bella, pero nadie se atrevía a hablarle. Desde luego, las malas lenguas la tacharon de bruja, pues aunque su apariencia era la de una mujer de no más de 30 años, su voz y algunos de sus ademanes dirían que ya superaba los 70. Una noche, jugando a ser valientes, nos encaminamos hasta la casa. Al estar muy cerca, nos retamos unos a otros a que nadie se atrevía a arrojarle piedras a la casa de la bruja de Tequis, nombre que ya le habían dado en el pueblo. Nadie se dio cuenta de cómo pasó, pero al final todos estábamos apedreando la fachada de la endeble vivienda hasta caer rendidos de cansancio. Sabíamos que nada podía pasar, pero eso nadie corrió. Por eso tomamos con tanta calma lo que había sucedido. Tras recuperar el aliento, el silencio imperó en el lugar, ni siquiera el viento soplaba. Nos vimos unos a otros y al ver que nadie salió a reclamar, decidimos regresar al barrio. El camino se prolongó más de lo esperado. Estábamos seguros que habíamos caminado en la dirección correcta, pero entre la oscuridad no podíamos confirmarlo. Apresuramos el paso, pero no podíamos llegar al final del camino. No lográbamos ubicarnos. Seguramente ya pasaba de la medianoche, y nuestra caminata, ya desesperada, no podía terminar. Era una caminata incansable, interminable. Comenzamos a sentir frío, pero la preocupación y la angustia podían más. Diversos ruidos en los alrededores nos hacían sentir como corderos acechados por lobos. No veíamos nada en la oscuridad, pero sentíamos que alguien nos observaba de cerca, como quien espera el momento adecuado para atacar. Pasos más adelante distinguimos una figura humana que caminaba hacia nosotros. A los cuatro nos invadió el miedo, pero al mismo tiempo nos sentíamos aliviados al pensar que ya estábamos cerca del barrio. Fingiendo valentía seguimos caminando y a unos metros de nosotros la figura se detuvo. «Buenas noches», la saludamos casi a coro, pero no contestó, simplemente se quedó inmóvil. Se había parado a mitad de la vereda, no había manera de seguir sin pasar junto a lo que fuera. No sabíamos si seguir o correr en otra dirección, total, ya estábamos perdidos. Cleto, el mayor de nosotros, se adelantó y se acercó hasta donde estaba la figura. Nosotros nos quedamos unos pasos atrás. De súbito, Cleto cayó al suelo y comenzó a revolcarse. Gritaba con tal terror que nos sacudía el alma entera. No sabíamos qué sucedía ni cómo reaccionar. Finalmente cayó, no hubo más gritos. Fue entonces cuando esa figura se dirigió a nosotros y la reconocimos. Era la misma mujer, esa cuyo nombre desconocíamos, la que iba al mercado a comprar toda clase de hierbas, huevos y gallinas, la que todos tachaban de bruja, la dueña del jacal que poco antes habíamos apedreado. Su mirada, su gesto, su semblante tan claro a pesar de la oscuridad de la noche, parecía el vivo reflejo del infierno. Corrimos en todas direcciones, corrí hasta caer rendido, llorando y rezando al mismo tiempo. Deseaba que no hubiera pasado nada.
Deseaba que no me hubiera seguido, pero también pensaba en mis amigos, en cómo estarían, en qué habría pasado luego de que nos separamos. Entre el miedo, el terror y un llanto interminable, me quedé dormido a la mitad de la nada. El sol me despertó al día siguiente y sin pensar en más, todavía impactado, agarré camino rumbo a mi casa. Esa misma tarde, la gente comentaba la muerte de un muchacho en el barrio de Tequis. Y entre sus pláticas mencionaba también un incendio en en el jacal de la bruja, esa mujer de la que nadie sabía su nombre. La improvisada construcción se había reducido a cenizas y su dueña estaba ahí o no se sabe nada de ella. En el velorio de Cleto me topé con Anselmo y Pepe. Los dos estaban bien en apariencia, pero su rostro evidenciaba lo que había pasado. Pensé que el mío estaría en la misma situación. Nadie sabía cuál fue la razón que originó la muerte de Cleto, pero todos estaban conmocionados. Me quedé dormido en una vieja banca junto al cajón donde yacía el cuerpo de Cleto. Digo que fue un sueño, pero lo sentí muy real. Un viento helado apagó todas las velas. En silencio y en completa penumbra, una figura entró desde la calle y se paró junto al cadáver. Me vio, sonrió, era ella. Era la bruja de Tequis, burlona como si estuviera contenta con lo que había simplemente en el lugar. De repente desvaneció. Desperté o reaccioné, no lo sé. Nunca se volvió a ver en el lugar a aquella misteriosa mujer. Sin embargo, hay quienes dicen que en las calles que ahora se conocen como Mariano Otero, Mariano Ávila y Anáhuac, han visto una figura que deambula cuando la noche está más oscura y que al acercarse desaparece dejando un escalofrío aterrador capaz de alterar al más valiente. Leyenda de la casa de Don Bartolo. Esta es una famosa leyenda del estado de Querétaro. Hace referencia a un edificio, la casa de Don Bartolo, que debe su fama a un hecho escalofriante que sucedió en ella. A mediados del siglo XVII, Don Bartolo, un hombre adinerado y cristiano, vivía con su hermana y su hermana con la que se dice sostenía relaciones incestuosas. Para celebrar su cumpleaños, cada año organizaban una fiesta en la que no faltaba un brindis que desde hace ya tiempo era el mismo, repitiendo la frase: brindo por la señora, mi hermana, por mi ánima y por el 20 de mayo de 1701. Pasó el tiempo, su fortuna crecía y su celebración era igual cada año, hasta llegar a la sombría noche del día que tanto mencionaba en su brindis, 20 de mayo de 1701. Justo en el momento de sonar las 12 de la noche se escuchó una fuerte detonación, seguida de un extraño silencio que asustó a todos los vecinos. El día siguiente, los pobladores del barrio, al ver que nadie salía de la casa, llamaron al alcalde para que la abriera. Marcaron entonces sus caras con horror al ver el cadáver de la hermana de Don Bartolo, que al parecer fue asesinada por él, tirada en un charco de sangre, con una expresión de angustia que prevalecía aún después de muerta. Don Bartolo estaba pegado al techo, totalmente carbonizado. En su rostro se reflejaba un gesto de horror. Las mandíbulas estaban desencajadas. Llamaron de inmediato al sacerdote mientras revisaban la habitación en busca de alguna pista. Encontraron en el guardarropa de Don Bartolo un contrato. Era un pacto con el diablo. El hombre había cambiado su alma por gloria y riquezas, logradas a base de robos y negocios sucios. El plazo justo era el medio siglo, y se cumplía esa fecha tan mencionada por él, mayo 20 de 1701. Sabiendo de esto, el cura exorcizó el cuerpo sin vida, logrando que el diablo lo soltara. Otra leyenda de Tequisquiapan, pero este es Tequisquiapan, Querétaro, es la leyenda de la presa Centenario. Cuando comenzó la construcción de la presa Centenario, el ingeniero que estaba a cargo tenía mucho temor de que sus cálculos no fuesen precisos y que la presa se derrumbara. Una noche en la que se encontraba sumamente preocupado, se presentó ante él un hombre misterioso y muy bien vestido que le dijo: si quieres terminar la construcción de la presa y que ésta no se destruya, deberás hacer un pacto conmigo. Este pacto consistía en que debía entregarle niños inocentes y así podría terminar la obra. Durante este tiempo, varios niños desaparecieron del pueblo y sus alrededores, y la leyenda dice que estos niños fueron vertidos en los pilares y fueron sepultados con el material de construcción. Años después de haberse concluido esta obra, algunas personas aseguraban que por las noches se oían las voces de todos esos niños.